y abramos nuestras Biblias en la carta de Judas, escrita por Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y hemos visto en los 3 primeros estudios, en el primero, de qué forma los cristianos somos llamados, santificados, guardados en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, y de qué forma tan preciosa y tan bella Dios nos está protegiendo y asegurándonos de que no vamos jamás a abandonar el camino, y que cuando alguno de nosotros intente o le pase por la cabeza o los pensamientos, o se sienta deprimido y frustrado, ya no quiero, etcétera, etcétera, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor, cuando estén agotados y cansados y deprimidos, tendrán, dice, o sea, no dice fuerzas, dice nuevas fuerzas, o sea, otro vigor que antes no conocían. Y yo experimento esto constantemente en mi propio ministerio y en mi propia vida cristiana. Cada vez que voy a algún lado y me siento cansado, deprimido, me entra un nuevo vigor sobrenatural. Y esto solamente puede ser producido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo trabajando en la vida de los hijos de Dios. Pero la condición está clara, ¿verdad? Los que esperan en Jehová. O sea, esta palabra esperar en el hebreo significa los que están amarrados, los que están unidos, los que están así con el Señor. Porque esta es la única forma de poder tener nuevas fuerzas. Si tú vives todos los días así con el Señor y te agarras a su palabra y memorizas y meditas y no cejas en una vida de oración, tendrás nuevas fuerzas cuando no las tengas. Entonces Dios nos muestra que a nosotros nos va a levantar, nos va a preservar, nos va a guardar y va a perfeccionar lo que ha comenzado en nuestras vidas. Después vimos de qué forma nosotros debemos de contender por la fe. Es un ataque directo y frontal el que los poderes del mal van a arreciar en contra de nosotros. Ahora más que nunca debemos estar unidos como iglesia, amarnos, perdonarnos 70 veces 7 como hermanos. No podemos darnos el lujo de entre hermanos estarnos peleando, criticando, atacando, calumniando, que me dijo, que diretes, que ya le puse la jeta a la hermana y la jeta al hermano, etcétera, etcétera, por malos entendidos. No podemos ya seguir así en la iglesia, porque esto contrista al Espíritu Santo. Perdonémonos, soportémonos y no demostremos a nadie que tenemos algo contra alguien poniéndole una jeta de este tamaño. Debemos ser perdonadores como Cristo nos perdonó desde la cruz del Calvario. Esta es la única forma de contender por la fe. Después vimos de qué manera los apóstatas han penetrado y están en nuestras iglesias, en nuestras librerías, en nuestros seminarios, en nuestros campamentos. Aquí mismo en esta noche hay apóstatas, porque la iglesia visible es una mezcla de cizaña con el trigo. Y en esta noche vamos a ver el versículo del 5 al 7, donde Judas, el hermano del Señor Jesucristo, después de todas estas cosas, apela a la memoria de todos los cristianos. Y comienza así: mas quiero recordaros. Él quiere traer a la memoria ciertas cosas que sucedieron en el pasado, para que nosotros, al traer estas cosas a la memoria, recordemos lo que nos va a mostrar Judas. Nos dice en primer lugar que en el antiguo tiempo, hace muchos años, en primer lugar, el primer juicio que Dios desencadenó y manifestó en contra de su creación fue con los seres que más cerca estaban de él, los ángeles. Los ángeles fueron los primeros que Dios juzgó en el universo. Después vemos otro ejemplo del diluvio y después vamos a ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y nos dice Judas con esto: si en el antiguo tiempo Dios juzgó a los ángeles y a los judíos en el desierto y a Sodoma y Gomorra y sepultó el diluvio, el mundo en un diluvio, ¿cuánto más Dios no va a juzgar a los apóstatas del siglo XX? Van a ser los primeros que Dios va a juzgar, porque recuerden que el apóstata es aquel que ha oído, ha asistido, ha tratado de ir a los estudios, ha ido a las iglesias, ha oído cassettes, ha ido a campañas, pero nunca se ha convertido. Nunca se ha decidido. Él cree a lo mejor en esta noche que es cristiano. Tan lo cree que cuando Cristo venga, fíjense, tan lo creen que le van a decir: Señor, Señor. Tendrán el cinismo de decirle Señor cuando Él venga. O sea, qué barbaridad, qué engañados estaban, ¿verdad?
Porque cuando venga Cristo le van a decir, Señor, Señor, y Cristo les va a decir, yo no los conozco, y ellos le van a decir, ¿cómo que no nos conoces? Pues te estamos diciendo, Señor. Y la respuesta es, los que me dicen, Señor, tienen que hacer mi voluntad. Si soy Dios, ¿por qué no me respetan? Si soy Dios, ¿por qué no me obedecen? Entonces, la obediencia acompaña a la fe verdadera. Y los apóstatas están tan convencidos que son cristianos, que cuando Él venga le van a decir, Señor, pero creo que es hora que comiencen a desengañarse muchos de ustedes a través del estudio de esta carta tan preciosa acerca de la apostasía. Y continúa diciendo Judas, quiero recordarles, lo que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vean la palabra destruyó. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea, igual que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero que vean entonces al principio de esta carta de qué manera el Judas, el siervo del Señor, comienza a recordarnos y a decirnos, quiero que los cristianos traigan a la memoria lo que ya antes han sabido. Comparen esto, retrocedan algunos libros a Segunda de Pedro. Antes de Judas está Juan y después está Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, Segunda de Pedro 1:12. Vean que el apóstol Pedro apela también a la memoria de los cristianos y dice, por esto, yo no dejaré de, ¿qué dice? Ahí está otra vez, de recordarles, de traer a su memoria siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es absolutamente cierto. Yo mismo, hace algunas semanas, estaba repasando un estudio que voy a comenzar a dar después del temor de Dios en la iglesia acerca de la santidad. Cuando volví a repasar mis estudios, volví a traer a mi memoria las joyas tan preciosas de la doctrina de la santidad. Y ¿saben una cosa? Ya me la sabía. Pero el recordarlas y el repasar mis estudios otra vez, de un estudio que hice hace 1 o 2 años, y volver otra vez, era como si fuera nuevo para mi corazón. Todos sabemos acerca de la fe, sabemos de la santidad, pero cuando repasamos estos estudios y abrimos la palabra, ¿no es verdad que hay nuevas joyas y nuevas verdades que impactan nuestra alma? Entonces, quiere Pedro que nosotros sepamos, aunque estemos confirmados, aunque ya sepamos que somos cristianos, que tenemos que estar recordando lo que antes se nos había dicho. Yo cuántos cassettes he oído que me regalaron hace 1 año de un hermano, de otro hermano por allá, y los oigo cada 3 o 4 meses, y siempre que los oigo recuerdo, yo ya lo sé, pero otra vez me suena la campana y me dice, alíñate por la derecha. Porque estas verdades son, vamos a pedir a los niños que estén un poco calladitos, estas verdades son indispensables en la vida cristiana. Si no estamos recordando nosotros lo que ya sabemos, vamos a retroceder en nuestra vida de fe. Ahora vean ustedes los 3 juicios de Dios en el pasado. Número 1, Israel en el desierto. Número 2, los ángeles que pecaron. Y número 3, Sodoma y Gomorra. Vean ustedes en Hebreos capítulo 3. ¿De qué manera Dios sacó a casi 2 millones de judíos de Egipto? Estos 2 millones de judíos aproximados cruzaron todos, en primer lugar todos fueron sacados. ¿De dónde? De la esclavitud. Comparemos esto con Segunda de Pedro, sin que vayan allá, donde dice Pedro, porque los apóstatas, si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, son otra vez enredados, su postrer estado viene a ser peor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el 100. Vean ustedes que en Segunda de Pedro se nos dice, si habiendo ellos escapado, también los judíos escaparon, pero no se convirtieron.
O sea, hay apóstatas o pseudocristianos que de repente pues ya dejan de tomar y ya dejan de ir a estos lugares y escapan de ese lugar donde estaban y comienzan a ir a la iglesia, comienzan a ir a los desayunos, pero aun cuando se han escapado y ya van menos al mundo, no se han convertido. O sea, el Espíritu Santo está trabajando en su vida, los está iluminando, pero no se han convertido todavía. Entonces dice aquí claramente que estos judíos escaparon del Egipto, cruzaron el Mar Rojo y no entraron a una tierra prometida, solamente entraron 2, Josué y Caleb. Vean ustedes el porcentaje de 2 millones, no sé cuántos contadores o cuántas personas sepan mucho de cálculo, pero 2 personas de 2 millones creo que no es ni la mínima parte del 1%. Entonces nosotros vemos aquí en Hebreos 3 del 7 al 19, que dice la Biblia, refiriéndose a los primeros apóstatas que abandonaron el camino de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3, 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Número 1, el peligro que se corre de oír la palabra y no obedecerla es endurecerse. Es el primer peligro para que tú comiences a apostatar. Cuando tú oyes que tienes que hacer algo, cuando tú oyes que no debes de tocar a tu novia, cuando tú oyes que debes de pagar tus diezmos, cuando tú oyes que debes obediencia a tus pastores, cuando tú oyes y oyes y oyes, ama a tu esposa, sacrifícate por ella, ámala como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, y mientras más lo oyen, si ustedes no están obedeciéndolo, se están endureciendo. Se están endureciendo sin que se den cuenta. Y cuando llega el momento, ya vienes a los estudios y vas a la iglesia y oyes y dices, qué bonito mensaje, y sales y lo mismo, y entras y lo mismo, ya está tu corazón endurecido. En ese momento, si eres cristiano, no queda más que el juicio de Dios. Si no eres cristiano, te vas a endurecer más, porque mientras más oyes, más te endureces. Entonces dice la Biblia, si oyeres hoy su voz. Si ahorita en este momento, lunes 30 de mayo, hay algo que el Espíritu Santo te está convenciendo, suéltalo. Entrégaselo a Jesucristo. No abraces este pecado. No te agarres a él, porque te vas a endurecer. Si oyes su voz, no te endurezcas. Permanezcamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Como en la provocación, dice el versículo 8, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. El segundo paso después del endurecimiento es comenzar a probar a Dios. ¿Y saben ustedes cuál es el segundo paso? Las personas que comienzan a endurecerse comienzan a hablar mal de los hermanos cristianos. Y las personas dicen, todos son una bola de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque todos son una bola de hipócritas. El pastor es hipócrita, los diáconos son hipócritas, la gente es hipócrita y se enojan en contra del pueblo de Dios. Y ellos no saben que al hablar en contra del pueblo de Dios, están hablando en contra de aquel que está en un pacto con ellos de sangre, nuestro Señor Jesús. El que nos toca a nosotros, el que nos hable contra nosotros, no solamente me estoy refiriendo a los pastores, a cualquier cristiano está tocando las llagas de Cristo. Porque somos de Él, somos miembros de su cuerpo y de sus huesos. Y el que habla contra un cristiano, el que ataca a un cristiano, está atacando al Señor de los cristianos. Entonces comienza la tentación y a probar a Dios y a ver si no me pasa esto, y este negocio si no me sales porque no me quieres, y porque se enfermó mi hijo, y porque le dio neumonía a mi niña, y si yo he dado mis diezmos porque no tengo ahorita trabajo, y comenzamos a querer atentar a Dios. Y dice el versículo 9, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. Dios también se enoja. Dios no es una estatua impasible, inmovible, que no tiene reacciones. Dios llora, Dios sufre, Dios se enoja, Dios ama. Dios tiene sentimientos igual que los seres humanos, nada más que todos sus sentimientos no tienen como motivación el ego, sino el amor y la sensibilidad de un ser que es espíritu y que todo aquello que crió tiene una cierta atracción hacia su creación, donde él mismo se conmueve en contra de aquello que él ha creado. Y Dios también se disgusta. Sí, damas y caballeros y hermanos en Cristo, Dios también se enoja, pero no es el enojo egoísta del ser humano. Y a causa de los cuales, dice el versículo 10, me disgusté y dije, y aquí está el problema, siempre andan vagando en su corazón y nunca han conocido mis caminos. Vean ustedes uno de los salmos que dice la Biblia, al pueblo le di a conocer mis obras, a Moisés mis caminos.
El pueblo vio maná, el pueblo vio ranas, el pueblo vio cómo se convirtió el río Nilo en Egipto, el pueblo vio, ¿qué cosa? Milagros. Y milagros y milagros. Pero ¿los milagros los convirtieron? ¿Los hicieron mejores? ¿Los acercaron más a Dios? No. Las obras de Dios fueron dadas solamente como testimonio de que Él era Dios. Pero el único que conoció los caminos de Dios fue Moisés, el que vivía en comunión con Él. ¿Acaso es diferente el pueblo del siglo XX? Los cristianos quieren ahorita ver gente que se caga al suelo, cánceres sanados y milagros, etcétera, etcétera, circo, maroma y teatro por todos lados, pero hay pocos cristianos que viven en comunión ininterrumpida con Dios. Muchos cristianos conocen las obras de Dios y vienen y me dicen, Armando, estuvo en una reunión el sábado pasado y hubo 50 enfermos que se pararon de la silla de ruedas. Yo le doy gloria a Dios. Pero esto no fortalece mi fe, porque la fe es por la palabra, no por la vista ni por los milagros. Y así están los cristianos, quieren ver y ver y ver y ver, pero en su vida íntima, esto los debería llevar a tener una comunión más íntima con Dios, pero sin embargo no la tienen. Me disgusté con ellos, porque siempre andan vagando en su corazón. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense. ¿Qué cosa es lo único que nos va a salvar de endurecernos? Es que ustedes no vinieron a un estudio. No digo a ninguno. Nos sentimos como témpanos de hielo. Nos sentimos duros, nos sentimos fríos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hay exhortación. ¿Y qué pasa cuando vas a una iglesia nada más? Mijitos, mi leche, mi miel, como no, Dios es amor. Peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. Y hay cristianos que dicen, no, yo voy ahí donde me hablan bonito, donde me apapachan, me dan mi mechita, me dan mi mielechita, siempre, pero nunca les dan verduras, ni tampoco les dan hígado de bacalao, ni les dan hígado encebollado. ¿Por qué? Porque nada más les dan puros dulces y gancitos marinela. No hay exhortación. Y cuando no hay exhortación, dice la Biblia, nos endurecemos. Y dice el versículo 13, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña, nos dice, estás bien, yo nada más puedo ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a los estudios. Comenzamos a enfriarnos, comenzamos a endurecernos, comenzamos a creer que somos cristianos, y en verdad, si Dios viniera hoy en la noche, ¿cuántos de nosotros? Más bien, yo no me involucro, ¿cuántos de ustedes les voy a ir como en feria? Yo estoy seguro ya. Sí, por la fe estamos firmes, ¿verdad? Porque también podemos caer, mientras más alto, más grande es la caída. El capítulo 4 de Hebreos dice, el versículo 1 y 2, temamos pues. Qué importantes estos estudios del temor de Dios. Temamos. O sea, recordemos que Dios nos está viendo. A Él no lo engañamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovecha ir a la iglesia, aunque vengan a la iglesia el lunes al estudio, no les aprovecha, porque no acompañan con lo que oyen la fe. Porque no va acompañado, junto con lo que oyen, la fe. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Si no hay un cambio en tu vida, una decisión en tu vida, una determinación en tu vida de ser santo, de un alejamiento cada vez más del pecado, de una vida más disciplinada de oración, más de entrega, si no hay este crecimiento en la santidad y en la santificación, de veras, en ti no existe el Espíritu de Dios. Ahora veamos en segundo lugar a los ángeles, y dice la Biblia que estos ángeles, regresemos a Judas, estos ángeles fueron algo serio. Y es un ejemplo que se escribe en el capítulo 6 de Génesis. En segunda de Pedro y en primera de Pedro. Les voy a dar los pasajes donde se habla de estos ángeles y su pecado, porque todos estos pasajes van juntos. Judas 6, Primera de Pedro 3 del 18 al 20 y Segunda de Pedro 2 del 4 al 5. Aquí se nos muestra claramente, realmente lo que hicieron estos ángeles. Y vamos a ver en primer lugar, en el original griego,
lo que hicieron estos ángeles. Dice el versículo 6. En primer lugar dice, no guardaron su dignidad. Aquí la palabra dignidad es la palabra griega archen, como arco, archen, y significa dominio o lugar donde gobernaban. En otras palabras dice Dios, hubo un tiempo cuando estaba aquí el mundo, y al principio creciendo la raza humana, que los ángeles tenían un lugar en el espacio y en el tiempo para vivir. Y se les asignó ese lugar y tenían ellos que vivir en ese lugar y ellos, dice en primer lugar, no guardaron o no permanecieron en ese estado, sino que fueron y se metieron a la tierra, bajaron a la tierra y se asomaron. Y dice el capítulo 6 del Génesis que vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y eran bellas. Y en ese momento ellos quisieron ir en contra de la carne, o sea, en un vicio que era en contra de su naturaleza. Y cuando estos ángeles quisieron penetrar en el mundo de los humanos y alterar la genética humana, en ese momento dice la Biblia que no guardaron su dignidad. Esta palabra viene acompañada de abandonaron. Aquí el verbo está en aoristo, refiriéndose a un punto específico en el tiempo e indicando un acto específico. O sea, en un tiempo específico en el pasado, abandonaron el lugar que Dios les tenía asignado, convirtiéndose en apóstatas. La palabra habitación, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta palabra morada es la palabra oiketerión, que significa lugar de residencia o casa para vivir. Vemos nosotros la transición que existe en el versículo 7. Y dice así, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y vean lo que dice en el versículo 7, ¿cómo? Vean la conexión que existe entre los sodomitas y los ángeles. ¿Ya lo vieron? ¿Como quién? Como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aquí se nos señala la similaridad que existe entre el pecado de los ángeles y el pecado de los sodomitas. ¿Cuál fue el pecado de los sodomitas? Bueno, dice el versículo 7, que ellos, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de contra naturaleza. Entonces, si alguien tenía dudas, que el capítulo 6 del Génesis habla de una invasión demoníaca de ángeles, penetrando en los seres humanos y tratando de alterar su genética, Judas nos aclara que no hay absolutamente ninguna duda, porque son los ángeles que abandonaron su lugar, bajaron y cometieron el pecado, y aquí lo dice claramente. Y se usa la palabra aquí, fornicar, y aquí se usó la palabra griega, porneuo, de donde tenemos la palabra pornografía. Pero la palabra aquí es ekporneu, que significa un pecado sexual de una forma intensa. Pecado sexual de una forma intensa. Entonces aquí se nos está hablando que la inmoralidad que los ángeles cometieron era de una forma tan intensa que era diferente y poco usual a aquella a la cual Dios les había dado. En otras palabras, se nos demuestra claramente en la Biblia que la homosexualidad, el lesbianismo y el bestialismo, o sea, tener relaciones con animales, con alguien de su mismo sexo, es algo intensificado, lo cual de inmediato acarrea el juicio de Dios. No hay la menor duda al respecto, que ante el alarmante índice de homosexualismo y de lesbianismo en el mundo, tenemos la retribución debida al extravío, el SIDA. Qué cosa tan tremenda que los primeros 90 casos de sidosos eran de homosexuales. Y vemos de qué forma ahora es alarmante la forma en que en México mismo ya los señores ricos que tenían amantes ya les sacan tener amantes. Ya no quieren saber nada. El otro día me conocí una señora que fue a la campaña al desayuno y le decían Madame Rochat. Y ustedes saben lo que es una madame en México, ¿verdad? No quiero usar otro nombre, pero esta señora regentea una casa de muchachas, les llaman call girls en México, o sea, muchachas que tú ves en la zona rosa y parece hija de la familia Richelieu, decente, preciosa, bien peinada, y nunca te imaginarías, es más, ni siquiera voltean a ver a los hombres. Son de las que cobran 1 millón, 5 millones de pesos, etcétera, etcétera, para estar con personas con mucho dinero. Y esta señora me decía que su negocio se le está cayendo.
Porque ni con nada, nadie con dinero quiere estar usando los servicios de una mujer de la calle. Porque nadie sabe si esa muchacha está infectada con el SIDA. En otras palabras, este juicio sí ha detenido la inmoralidad. Es un vicio contra naturaleza. Vean ustedes el capítulo 1 del libro de Romanos. No podemos salirnos con la nuestra. Dios no puede ser burlado, recordémoslo. Dios no puede ser burlado, ni por ti ni por mí. Dice en Romanos capítulo 1, hablando de que ya en la antigüedad, ustedes no se imaginan, mis queridos hermanos, no se imaginan el grado de degeneramiento de los griegos, de los romanos, de los babilonios, de los caldeos. No se imaginan ustedes. Sodoma y Gomorra eran de veras Alicia en el país de las maravillas. Dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, y aquí comienza Dios a explicar, en primer lugar, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y vean ustedes la frase que se usa aquí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Bueno, el uso natural de una mujer es tener relaciones con un hombre. Entonces las mujeres dejaron el uso natural del sexo. Y dice la Biblia, por el que es contra naturaleza. O sea, Dios diseñó que Adán tuviera a Eva. Dios no le trajo a otro Adán, ¿verdad? Dios le trajo a una mujer del sexo femenino. Y esto jamás la evolución lo ha podido probar. Es algo de veras que va en contra de las mismas leyes de las probabilidades de los evolucionistas. Es increíble cuántas probabilidades existe de que así como por un accidente surgió el sexo femenino, haya surgido el sexo masculino, femenino y masculino, para que los dos se unan y haya órganos reproductores diferentes y el producto sea algo que viene como el resultado de los dos accidentes en medio de un accidente. Esto de veras es absurdo e irracional en el mundo y la ley de las probabilidades. Pues Dios dice que estas mujeres se volvieron lesbianas. Y versículo 27, y de igual modo, también los hombres, otra vez dejando el uso natural, por segunda vez se usa la frase uso natural, dejando el uso natural de la mujer, aquí ya está más claro, dice, se encendieron en su lascivia. Aquí la palabra lascivia es aselgia en el griego, y significa pecado que ya no tiene vergüenza. Se encendieron en su homosexualidad. O sea, esto lo vemos ya ahorita del siglo XX. Ya van en la calle, en la zona rosa, les vale 1 y 3 con sal. Y caminan, ¿verdad? Y su bolsita y todo, y ven a los muchachos. Ya es un descaro tremendo. Igual las mujeres ya así, ya las ves y llegan ahí a la zona rosa y ponen así la pierna sobre la silla con sus bototas y así todas rudas y ya no les importa que la gente les diga lesbianas. Son lasciviosos, o sea, ya no tienen vergüenza de su pecado. Y dice a continuación, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y aquí ya lo aclara, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que el pecado de los ángeles fue un pecado donde ellos, de alguna forma, trataron de tener y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Esto pudo haber sido de dos formas. Número uno, pudieron haberse ellos materializado, porque vemos que los ángeles buenos se materializan, aquí no habían caído, y ya materializados con un cuerpo humano, pudieron haber tenido relación con una mujer. O sea, una mujer no vio de repente, es una con Frankenstein, ¡ya! Y venía el Frankenstein y la viola a la mujer, ¿no? No, aquí tomaron un cuerpo humano y tuvieron relaciones, pero el semen de ellos, que no es un semen humano, produjo gigantes, con 10 dedos en cada mano y 10 dedos en cada pie. Y los encontramos estos gigantes hasta la época del rey David, en 1 y 2 de Samuel y en 1 y 2 de Crónicas, donde estos gigantes eran el resultado de la alteración genética de los ángeles que tuvieron relaciones en el Génesis 6. Ahora, la otra forma en que estos ángeles pudieron haber tenido también relaciones con las mujeres fue habiendo penetrado en el código genético, en el DNA.
habiendo penetrado en las células de los seres humanos y habiendo alterado la genética para poder producir gigantes, que son los que nacieron con 10 dedos en cada mano y 10 dedos en cada pie. Esta raza de ángeles, dice, los ha guardado, versículo 6. El juicio de ellos fue el siguiente: en ese momento Dios los agarró a todos y dice que están ahorita, estos ángeles, estos seres inteligentes, demoníacos, ahorita están bajo oscuridad, número 1. En segundo lugar, se nos dice que están en prisiones. Y estas prisiones son prisiones eternas. Y serán eternas hasta el juicio del gran día. Y ustedes saben que este gran día es el gran juicio del trono blanco. Ahí, dice la Biblia, Dios juzgará a los seres humanos incrédulos y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces, esto es algo que a nosotros nos afecta en el siglo XX, porque si no comprendemos estos pecados, no hemos nosotros realmente valorado la santidad de un Dios en el cielo que no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres y lo que yo siembre, algún día lo tenemos que recoger. Y en último lugar se menciona a Sodoma y a Gomorra. Y dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, o sea, los ángeles, al igual que los sodomitas y las ciudades vecinas, otra vez se dice, las cuales de la misma manera. A mí aléguenme todo lo que quieran, díganme todo lo que quieran, pero saben que la Biblia es bien clara. ¿Que no fueron ángeles? A mí no me eches no me corretees a mí escúlcame. A mí que me esculquen. Yo solamente te lo muestro claramente y ya más claro no puede ser. De la misma manera que aquellos, o sea, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y quiero acabar en esta noche mostrándoles a ustedes de qué forma tan fácil el ser humano se puede degenerar. ¿Saben ustedes que en el capítulo 19 de Génesis se menciona que los sodomitas ya eran unos lasciviosos, ya les valía 1 y 3 con sal, les valía un cacahuate, y llegaron a casa de Lot y entréganos a estos ángeles, miren, aquí están mis hijas, no queremos tus hijas, que los queremos a ellos, etcétera, etcétera. Él ya casi se los entrega a los ángeles, los convirtieron en ciegos, les produjeron ceguera por algún tiempo, pero vemos que el degenere moral era absolutamente corruptible, ya no tenían vergüenza. Vean ustedes en Ezequiel capítulo 16, que se mencionan los pecados de Sodoma, pero aquí desde otro enfoque. Aquí ya no desde el enfoque sexual. Ezequiel 16, versículo 49. Aquí se nos menciona, y de una forma preciosa, algunos pecados de los sodomitas. Sabemos que el más profundo es el degeneramiento moral. Esto lo vemos en Romanos. En Romanos hay 3 cambios. En primer lugar, cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. En segundo lugar, cambiaron la verdad por la mentira. Y en tercer lugar, cambiaron el uso sexual por el que es en contra de naturaleza. 3 cambios en Romanos. Comienza siempre cambiando la gloria de Dios. Cuando el ser humano se vuelve humanista, no humanitario, humanista, y rechaza a Dios, comienza a adorarse a sí mismo, porque cuando hacemos a un lado a Dios, tenemos que sustituirlo con algo. No puedes tú decir, yo no adoro al Dios de la Biblia, porque en ese momento, ¿sabían ustedes que el ateísmo es una religión? El ateísmo es una religión, porque el ateísmo es la creencia en algo. O sea, el ateísmo no significa no creer, sino sí creen, ellos sí creen que Dios no existe. Este es filosófico, ¿verdad? Espérense que venga el desayuno del ateísmo, va a estar sabroso el desayuno ese, pero es increíble, ¿verdad? En el ateísmo no puede decir el ateo, yo no creo en Dios, no, yo sí creo que Dios no existe, o sea, estoy afirmando que Él no existe, y al afirmar algo, lo estoy creyendo. Y en ese momento, al creer yo en algo, es porque digo, si Dios no existe, sí existe esto, ¿y cuál es, señor ateo, su sustituto? En Estados Unidos estaban tratando de prohibir que se orara en las escuelas. Y llegó un hermano y le dijo a un juez federal, señor juez, en el momento en que nosotros saquemos la oración de las escuelas, ¿qué cosa va a ocupar el lugar de la oración? Porque tiene que penetrar algún sistema de filosofía en la escuela y de pensamiento que sustituya la oración. Y si no es la oración en Dios y la fe en Cristo Jesús, ¿qué es entonces?
Pues posiblemente el ateísmo o la evolución, el darwinianismo o el ateísmo. Pero algo tiene que ocupar el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Y en ese momento cambias la gloria de Dios por la gloria del hombre y le das más culto al hombre, y en lugar de que diga, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, los humanistas dicen, en el principio el hombre fue, el hombre es y el hombre será. Sustituyen a Dios por el ser humano. En segundo lugar dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Al rechazar a Cristo, lo vimos en el desayuno, te endureces y en ese momento pones una mentira en tu vida. Y en tercer lugar, acabas degenerado moralmente. Escúchame bien, acabas degenerado moralmente. Acabas degenerado moralmente. Y vemos aquí en Sodoma y Gomorra, en Ezequiel 16:49, cómo se va preparando el terreno para el degeneramiento moral. Y dice así, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vean en primer lugar, soberbia. ¿Qué cosa es lo que lleva a un homosexual, a una lesbiana, a alguien que se casa 3 o 4 veces, a un muchacho que a mí no me importa, yo me acuesto con mi novio, me acuesto con mi novia, etcétera, etcétera? Él está dominado por un sentimiento. Y Dios, que ve y escudriña el corazón del hombre, dice, el sentimiento que te guía es soberbia en contra de mis leyes. Cuando un ser humano le dice a Dios, no me importa lo que dice tu palabra, establezco mi vida, ¿qué cosa estás diciendo? Yo soy Dios. En ese momento tú determinas lo que es bueno y lo que es malo, desde tu propia perspectiva. Y a continuación, el pecado más tremendo, dice la Biblia, que es saciedad de pan. O sea, qué maravilloso que en México tengamos la inflación que tengamos, si no tuviéramos las conversiones que tenemos. De veras. En México hace, me acuerdo del 76, por los 80, cuando había el boom del petróleo, y todos, tarjeta de crédito el mexicano, y aquí el Flanagan ya está con su tarjeta de Banamex, y ya el más pobrecito ya aquí, ya podía ir con una tarjeta de crédito y pagar en Sanborns, y ir a comprarse unos pantalones así a Suburbia, más o menos marca Guess y toda la cosa, y al teatro, y comenzaba el mexicano de la clase media baja, comenzaba a ponerse nuevo rico y a tratar de vivir un poco más arriba. Ya se inscribían en el Casablanca, antes no habían estado en el Casablanca, ya tenían club ahora, y ya se echaban sus viajitos a Acapulco más seguido, y comienza el poder adquisitivo a crecer. Y en eso viene un descontrol pero catastrófico, la nacionalización de la banca, la congelación de los dólares, el petróleo se va para abajo, no era cierto que éramos ricos, quién sabe dónde se fue el petróleo, quién sabe dónde se fue todo, pero de repente comienza todo, y le agregamos la caída de la bolsa de valores, y le agregamos que antes metieron a la cárcel ahora al director de la casa de bolsa en México, creo que le van a echar 40 años de prisión. Y vemos todas las cosas que comienza al mexicano a hacerlo así, y así, y así, y arrinconarlo, y le agregamos el desempleo ahorita. Y le agregamos los millones que vienen de la frontera para México para buscar trabajo aquí. Y le agregamos las compañías transnacionales que se van se va la Renault de México, y se va la Gudichuscadi, y se va aquello, y se va, etcétera, etcétera, y comienza una situación de incertidumbre. Y ahorita le agregamos que bajan las tasas de interés en el banco. Ya había cantidad de mexicanos ya, ahora sí ya la hice, un ventón de melones ahí, y ya tengo para vivir. ¿Y cuántos mexicanos pusieron su confianza en eso? Y de repente, 34% contra casi 120 que había, más de 3 veces bajó la tasa de interés, y ahorita el mexicano, ahora yo de qué vivo. Y en ese momento ya no tienen donde pararse, ya dólares, pues ¿cuáles dólares? Tasas de interés, pues ya y no hay por ningún lado donde voltear. Y en ese momento se les predica el Evangelio y se les dice, confíen en Jehová, Él es vuestra fortaleza. ¿Y saben qué pasa? Que el ser humano afligido, temeroso, incierto, comienza a darse cuenta que realmente cuando no puede solucionar sus problemas, tiene que recordar que hay un Dios en el cielo que lo puede ayudar. Y si no viviéramos esta situación, de veras no tendríamos la cantidad de conversiones que estamos teniendo. Dios agarra y lleva a México y nos arrincona, nos pone aquí en un rincón. Y nos pone entre los judíos y nos pone en el Mar Rojo enfrente. Allí estamos los mexicanos. Y nos levanta a los predicadores y nos dice, ahora digan al pueblo que se estén quietos y que vean que yo soy Dios.
Hermanos en Cristo, démosle gracias a Dios que no tenemos saciedad de pan en México. En Sodoma y Gomorra había saciedad de pan. ¿Y saben lo que produce la saciedad de pan? Ociosidad. Ese es el problema con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no hacen nada. Cuando el papá no le hace que limpie el coche, ni que lave la casa, ni que recoge el jardín, ni que estudie o de que trabaje. Los muchachos ociosos. Cuando no hay trabajo, viene entonces la soberbia y vienen los pecados. Una mente vacía es un taller de Satanás. Mantengamos a nuestros hijos ocupados las 24 horas del día, mantengámoslos en las escuelas y que estudien y que regresen y veamos con quién anda y nosotros también, porque cuando llegamos y puro videocentro y película y la videocasetera y 3, 4 películas diarias, en ese momento comienza toda esa información a sacar la información bíblica y a comenzar a lavarme el cerebro y comienzo a pensar como Magnum y comienzo a pensar como Harry el Sucio y comienzo a pensar como Rambo, etcétera, etcétera. Y en ese momento ya hasta pistola traigo y ya creo que me van a asaltar por todos lados. Y en lugar de renovarme por medio de la palabra de Dios, comienzo a permitir que el mundo ocupe el lugar de la palabra de Dios. Ya mi descanso no es en la palabra, ya mi descanso es en el mundo, en el dinero, en el poder y en lo que estoy viendo todos los días en mi videocasetera. Gracias a Dios que nosotros tenemos como ejemplo Sodoma. Este fue su pecado. Soberbia, abundancia de pan y ociosidad. Y por si fuera poco, comenzaron a olvidarse de los pobres y de los menesterosos. Se endurecieron en contra de Dios, se degeneraron moralmente. ¿Cuántos de ustedes, amigos apóstatas que nos visitan, a lo mejor no saben ni que eres apóstata? ¿Te ha hablado el Espíritu Santo a tu corazón de una forma particular? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche, a lo mejor ya fue, ahora sí, la última gota que derramó el vaso de agua de Dios? Otra vez sales afuera y pensaste ahorita como que tienes ganas de llorar, pero no lloras. Tienes ganas de decir al Señor que Cristo, pero no, mejor no, yo soy macho. No, mejor aquí, no, mejor sigo viniendo, quiero oír más, quiero entender más. No, si oyen hoy su voz, no se endurezcan. Hoy es el día que el Espíritu Santo quiere tratar con muchos de ustedes. Y les quiere decir en esta noche, arrepiéntanse con todo su corazón. Entrégame tu pecado, suéltame tu pecado. Permíteme trabajar en tu vida y permíteme mostrarte que yo soy Dios. Despidamos en oración. Señor, gracias por recordarnos que las bendiciones las puedes convertir en maldiciones. ¿Cuántas bendiciones derramaste sobre los judíos al sacarlos de Egipto? ¿Cuántas bendiciones derramaste sobre ellos al mostrarles tu poder? Porque de Egipto salieron con poder y señales. Poder y señales y prodigios verdaderos, obrados por tu brazo fuerte y extendido, por tu misericordia y tu amor a tu pacto con Abraham. Por ello los libraste. Pero este pueblo, después de que tú les mostraste que realmente existes, comenzaron a tentarte en el desierto y venían las pruebas y murmuraban en contra de sus líderes, de sus propios hermanos, y al hacerlo te estaban tentando. Llegó un momento en que te preguntaron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darme agua de beber cuando no hay de beber? ¿Podrá Dios darme trabajo cuando no hay trabajo? En ese momento, cuando desconfiaron de ti, se endurecían más y más y más. Y a esto le agregábamos la compañía que tenían con todos los demás de su misma especie, porque los malos se juntan contra los malos, los chismosos con los chismosos, los santos con los santos, los carnales con los carnales, los espirituales con los espirituales. Y después de todo este tiempo tú tuviste que juzgarlos. En un solo día, miles, se abrió la tierra a todos los descendientes de Coré y se los tragó al Seol. Gracias, Padre Santo, porque también a los ángeles, que tan cerca estaban de ti, tan cerca te conocían, sabían quién eres, sabían que eres justicia, que eres amor, pero sin embargo, ellos quisieron rebelarse en contra de ti y cometieron pecados vergonzosos, tan vergonzosos, que la misma raza humana los está imitando en el siglo XX. Pecados contra los cuales tu juicio tiene que caer tarde o temprano. ¿Habrá en esta noche algún homosexual o alguna lesbiana? Yo les pido que se arrepientan en el nombre de Cristo. Porque si lo eran hasta esta noche, hoy pueden salir santificados, justificados por el Espíritu y por la palabra de nuestro Señor. ¿Habrá alguno de ustedes en esta noche que esté endurecido
y que no ha entregado algún pecado escondido en tu corazón a Dios, entrégaselo esta noche, hermano. Entrégaselo, mi hermana. Hoy es el día que puedes ser libre. Hoy Dios puede destruir esa fortaleza en tu mente de pecado y echar al diablo fuera de tu vida y de tu casa y comenzar a bendecirte, pero entrégale en esta noche. Hoy que escuchas su voz, no te endurezcas. Y gracias por mostrarnos también, Padre Santo, que los sodomitas tuvieron demasiado pan. ¿Cuántos de ustedes tienen tanto dinero en esta noche que no les preocupa su bienestar eterno? Este es tu problema, la abundancia que tienes de pan en tu casa. Tienes tus alacenas llenas, tienes coches, tienes cuenta en el banco, pero sin embargo crees que son tu fortaleza. Eres un necio, porque esta noche Dios puede pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será?